Se habla de que la cultura es solo una expresión estético-artística folclórica de una sociedad. Y de esta manera se hacen análisis desde diferentes perspectivas. ¿Será esta la que nos sirve para comprender el mundo de los negocios y la actuación de quienes participan en ellos? Ese es el tema que abordaremos en la emisión de hoy. Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. El concepto generalizado que existe sobre cultura está muy conectado con la versión institucional que se mueve y que ha prevalecido en las diferentes sociedades y ha sido predominantemente la postura oficial institucional de la cultura. A pesar de existir decenas, centenas de conceptos sobre cultura, de manera oficial se promueve la cultura a través de la creación de ministerios, creación de organismos dedicados a la promoción de las artes, sea de la literatura, sea de la escultura, sea de la música o a través de la promoción del folclore. Entonces se desarrollan eventos de carácter folclórico, festivales, etc. Esta es la visión institucional. Y desde esa perspectiva se han venido desarrollando una serie de conceptos que vamos a analizar en este momento. El primero de ellos es decir de manera alegre, por decirlo simplemente, que existen gente culta y gente inculta. Es decir, que existe gente que sabe qué es la cultura y, por supuesto, existiría gente que no sabe qué es la cultura. ¿Será esto así? ¿Será posible que hablemos de las personas que no tienen cultura? Cuando, por ejemplo, una persona no respeta una señal de tránsito o una persona simplemente no obedece las reglas de la sociedad, ¿será que es una persona inculta? No, no lo es, porque esa persona sabe que está violando la norma. El hecho de violarla no significa que no la conozca, es decir, no hace parte de su inventario personal de ver el mundo. Puede ser un mal ciudadano, puede ser una persona maleducada, pero nunca una persona inculta. De esa manera, incluso se trata de pensar que la gente simplemente no ha aprendido los valores y las creencias que predominan en una cultura, y eso no es así. El segundo elemento que vale la pena analizar es el hecho de hablar, por ejemplo, de que existe una música culta. Si existe una música culta, tendrá que existir una música inculta. ¿Y cuál es la música inculta? Eso de alguna manera es la expresión elitista de la cultura, en la cual las élites que dominan y predominan y gobiernan los países y las sociedades tienen un concepto de lo que lo de ellos es culto y lo de los demás es inculto. Entonces hablamos de la música clásica, hablamos de los grandes maestros de la música clásica y entonces a esa música le llamamos culta. Y entonces, ¿cuál será la inculta? Sobre todo que paradójicamente hay
música que en un momento de la historia es reconocida como inculta, pero sin embargo, pasado el tiempo, termina siendo parte de la música culta. Eso es un poco raro, aunque tiene un fondo político ideológico. Ese es el concepto que a través del cual nos quieren obligar a que aprendamos los modales, los comportamientos de los cultos, incluyendo la música. La otra afirmación que se hace de manera casi que sin argumentos es que existen culturas más avanzadas unas que otras. Es decir, que hay sociedades en las cuales la cultura las hace, las convierte en eso, más avanzadas. Y existen otras culturas más atrasadas. ¿De qué manera lo dicen? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los indicadores para decir que una cultura es más avanzada que otra? Cuando no existe hasta ahora científicamente algo que me diga a partir de cuándo una cultura se vuelve más desarrollada y otra menos desarrollada. Sobre todo que se pretende que aquellas llamadas culturas avanzadas son aquellas que caracterizan a los países desarrollados. Y entonces nos ponen esos países como las culturas ideales a las que tenemos que nosotros aprender de cómo hay que comportarse para convertirse como ellos. Y es eso, un enorme desenfoque. Porque cosa distinta es que las culturas permitan, por su característica de ser más abiertas, el acceso de la tecnología y el ingreso de la civilización, digámoslo de alguna manera, pero eso no hace que la cultura sea más avanzada. Simplemente es una cultura más abierta y permite algunos cambios. El hecho de que una cultura, por ejemplo las culturas indígenas, no permitan que por sus territorios sagrados atraviesen una autopista, eso no las hace atrasadas a las culturas. Simplemente es una cultura mucho más cerrada, es una cultura que no permite, digamos, cierta invasión cultural de otros países o de otras civilizaciones, pero eso no la hace ni más avanzada ni más atrasada. Y esto sucede simple y sencillamente porque se está parado en una visión ideológica y política a través de la cual se maneja la cultura. Y entonces nos pretenden llevar al punto de imitar su comportamiento. Y todo esto sucede porque es la visión institucional de la cultura. Ahora, ¿cómo nos explicamos esto? Para poder deducir y entender claramente lo que sucede, tenemos que ubicarnos en el concepto antropológico de cultura. En primer lugar, la cultura es el objeto de estudio de la antropología. En consecuencia, la cultura nos dice qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, dónde hay que hacerlo, con quién hacerlo, porque la cultura establece una serie de prescripciones, una serie de reglas, una serie de normas y, por supuesto, que establece unos mecanismos a través de los cuales premian a las personas que respetan esas normas y en su efecto también castigan a quienes no las respetan. Entonces la cultura misma se organiza en función de sus tradiciones, en función de sus creencias, de sus costumbres, de su propia historia. Por eso la cultura es la programación colectiva de la mente que se transmite de una generación a otra y que permite distinguir un grupo humano de otro. Cuando digo que se transmite de una generación a otra, me está diciendo una
una cosa clarísima, es que somos el resultado del pasado, pero esa transmisión no se hace como algunos lo intentan decir, que por ejemplo que hay sociedades que genéticamente hablando son violentas porque la cultura se los transmite. No, se transmite socialmente, se hereda socialmente, pero no se hace de manera mecánica. Es decir, no es que nosotros nos comportemos exactamente igual a nuestros abuelos o bisabuelos, a nuestros ancestros, no, porque la cultura tiene unas fuerzas por dentro, las llamadas fuerzas contraculturales, que generan una dinámica de cambio, de tal manera que nosotros vamos adoptando nuevos comportamientos que contrastamos con los que traemos de los abuelos, que entre otras cosas son transmitidas, todos estos mecanismos son transmitidos en la familia principalmente, pero por supuesto que también están siendo influenciados por todo el resto de instituciones en las que una persona aprende a comportarse. La cultura entonces, a través de ese mecanismo de decirnos qué hay que hacer, tiene un impacto que muchas veces no se ve con claridad, pero que para nosotros es absolutamente clave. Ese impacto tiene que ver con que la cultura nos enseña, porque la cultura trabaja en lo cotidiano, que es la razón por la cual este programa tiene su eslogan, porque lo cotidiano refleja lo que somos, refleja lo que aprendimos, refleja lo que entendemos. Entonces la cultura lo que hace es simple y sencillamente hacer que sus miembros se comporten de esa manera como la cultura lo dice. La cultura entonces tiene una serie de características, como por ejemplo es cambiante, no es estática, es social, es dinámica y tiene elementos contrastantes en su interior, porque en la medida en que promueve ciertos valores, ciertas creencias que se mantienen, al mismo tiempo promueve que haya desde las fuerzas generacionales nuevas, las fuerzas contraculturales, la cultura adquiere una dinámica impresionantemente grande de cambio. Y sobre todo en el mundo de hoy, cuando las fronteras entre los países se abrieron, particularmente desde 1989, cuando el muro de Berlín perdió su vigencia y fue derrumbado, y entonces las culturas, a través de la llamada globalización, las culturas se fueron combinando y se produjo un fenómeno que se conoce como la hibridización de las culturas. Ahora bien, ¿cómo es que funciona la cultura? Bueno, ustedes van a ver en esta imagen una especie de iceberg. El iceberg tiene 3 niveles. En la punta del iceberg, como lo es en cualquier fenómeno de esta naturaleza, está lo que usted ve. Ahí ustedes ven que dice artefactos y conducta. En los artefactos son de 2 tipos, todos aquellos rituales y cosas que se ven, procesos sociales que se ven, procesos individuales que se perciben, y las cosas también denominadas artefactos, pero también ve los comportamientos. Es decir, usted ve de las personas las cosas que tiene, usted ve de las personas los comportamientos que tiene, pero esos comportamientos que tiene y esas cosas que tiene y esos rituales que desarrolla son de manera individual, pero por esa razón, como son de manera individual, tienen que ser estudiados desde la psicología para poder saber qué es lo que hay. Pero no se le podrán explicar si usted no mira la parte invisible, o mejor, no visible del comportamiento, y esa parte no visible del comportamiento debe ser estudiada por la sociología y por la antropología. Si ustedes ven, debajo está en primer lugar los valores y las creencias. Las creencias son, digámoslo, esa forma de ver el mundo, pero que es muy cambiante.
tal vez una de las más conocidas en América Latina es la creencia de no pasar por debajo de una escalera porque trae mala suerte, o todas aquellas creencias que se tienen en relación con las navidades y todos esos aguinaldos que se hacen y todo ese tipo de actividades que van cambiando y van perdiendo vigencia. Los valores son mucho más sólidos, están en la profundidad del comportamiento humano, no son muchos en cada sociedad, más allá de 18 o 20 valores, y esos valores perduran en el tiempo. No es tan cierto que los valores cambian tanto como cuando algunas personas dicen es que se han perdido los valores. No, no se han perdido los valores. Lo que ha hecho es que el valor se manifiesta de manera distinta. Por ejemplo, cuando un niño le habla al papá sin temor y le reclama cuando lo cree conveniente, entonces hay familias que dicen que ese niño está irrespetando al papá. No, él no lo está irrespetando. Lo que está haciendo es que está manifestando su inconformidad, pero no implica irrespeto. Ahora, en las generaciones anteriores eso sí sería irrespeto. ¿Por qué? Porque en las generaciones anteriores los papás siempre han tenido la razón. Entonces esos valores que están en la base de nuestro comportamiento son más perdurables. Por otro lado, más abajo ustedes ven el mundo subyacente. El mundo subyacente es esa forma de ver las cosas como naturales. Es decir, ahí están los derechos, ahí están los deberes que no tienen cuestionamiento, como por ejemplo el derecho a casarse, por ejemplo el derecho a tener una vida independiente, los deberes que uno tiene en la responsabilidad de ser padre, etc. Esas cosas que están ahí son las que están más profundas en el comportamiento. Entonces, esas partes más profundas son las que nos dicen por qué hacemos lo que debemos hacer. Ahora, les podría dar un ejemplo muy sencillo. En el mundo subyacente está, por ejemplo, el éxito de una persona se mide porque tenga un determinado vehículo. Es decir, si usted tiene un vehículo, usted ha tenido éxito. Estamos hablando de estas sociedades latinoamericanas. Entonces de pronto usted dice, bueno, me voy a comprar un vehículo. Y surge en su mente la creencia que, como sucede en algunas regiones, que entre el vehículo sea más grande, usted es mucho más importante. Entonces ahí está la creencia. Y sobre la creencia usted va a un concesionario y entonces se compra una camioneta grande y de esa manera se puede, si ustedes se dan cuenta, se puede entender cómo el comportamiento individual no es más que el resultado de toda la acumulación social que cada persona ha hecho en el mundo en el que se desenvuelve. Desde la perspectiva de los negocios, pues nosotros debemos entender la cultura, porque solamente a través de la cultura vamos a entender el comportamiento de los agentes que participan en los mercados y vamos a entender el significado de los productos. Por esa razón es que hemos trabajado nosotros profundamente el tema cultural, que en el próximo programa vamos a explicar nuestra propuesta de hacer marketing llamada etnomarketing, la dimensión cultural del marketing. Y ahí ustedes podrán ver entonces cómo se interrelaciona. Ahora, ustedes pueden entender que si estamos hablando de, por ejemplo, comprender el consumidor, no podremos hacerlo tan fácilmente a través de las encuestas, porque las encuestas no permiten de manera clara comprender al consumidor, sino descubrirlo. También en próximos programas haremos una presentación de lo que son las metodologías, particularmente las etnográficas, para poder comprender esa persona y poder ir a la parte no visible del comportamiento, que es la parte social, que es la que explica el comportamiento individual a través de la psicología. El otro elemento que quiero enfatizar en esta reflexión es el que tiene que ver con lo que las abuelas nos dicen. Nos dicen generalmente una frase que es bien recordada por muchos. A la tierra que fuere, haz lo que vieres. Esto, particularmente en los negocios, no es tan cierto, porque resulta que cada cultura tiene unos elementos que no pueden ser imitados siquiera por sus visitantes, que se llaman los exclusivismos culturales.
en lugar de usted ir a sentirse bien y a hacer sentir bien a la cultura que lo recibe a usted lo que está tal vez es agrediendo a la cultura, porque usted tratando de imitar comportamientos que no son propios de su cultura, sobre todo en el mundo de las creencias religiosas, que entre otras cosas es un elemento vital en el ser humano. Pero las culturas también tienen unos imperativos culturales, es decir, usted se los tiene que aprender, tiene que comportarse y tiene que manejar, por ejemplo, elementos del lenguaje. No es extraño cuando uno va a otra cultura y dice una expresión que es de la cultura de uno y en consecuencia lo que está es agrediendo a los otros o tratándolos mal, porque resulta que para usted tiene un significado distinto. Entonces usted tiene que aprender esos imperativos culturales. La hora del almuerzo para algunas sociedades, que para otros son la comida, la puntualidad y un montón de elementos que usted tiene que aprender. Y el tercer elemento que tienen las culturas es optativos culturales, es decir, elementos que usted puede aprender o no aprender y nada pasa. Es decir, la cultura entiende que usted no es de esa cultura y en consecuencia no lo va a obligar a que usted haga lo que ellos hacen. En este sentido, tenemos entonces que entender que nosotros, cuando queremos hacer negocios con otras culturas, tenemos que tener claro un elemento fundamental. Es que allá, primero, ya expliqué que no podemos ir a hacer todo lo que ellos hacen, pero sobre todo hay un elemento claro que quiero dejar sentado de manera categórica. Es que uno no puede sentirse superior a la otra cultura. Porque resulta que nosotros en marketing tenemos que asumir la postura humilde, si se quiere decir, noble, de entender que allá en esa cultura tienen formas diferentes de comportarse, tienen formas diferentes de ver el mundo, tienen formas diferentes de interrelacionarse. Evidentemente que cuando asumimos la postura contraria y creemos que nuestro producto, por ser de nuestro país, es superior al de los demás, vamos a cometer muchos errores. La razón por la cual nosotros estudiamos el tema a fondo de la cultura es que no es posible hacer negocios si no se entiende los patrones culturales prevalecientes en la cultura con la que queremos trabajar. Y cuando decimos la cultura que queremos trabajar, no necesariamente estamos hablando de otros países, porque adentro de los países hay una enorme diversidad cultural que establece las diferencias que se presentan entre una zona del país y la otra, y las concepciones que se tienen sobre los productos y sobre los comportamientos humanos. Espero con esta reflexión haber dejado un poco más claro la forma en que desde los negocios podemos trabajar el tema cultural, entre otras cosas, que de acuerdo con nuestras investigaciones se tiene que trabajar desde la perspectiva cultural desde la forma particular de interrelacionarse los seres humanos. Les agradezco mucho por haberme acompañado en este programa. Espero verlos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.